aproximadamente, voy a intentar explicar algo que damos en una formación que se puede parcializar en un año, pueden hacer una formación de un año, o bien pueden hacer los 2 años. Cuando decimos 2 años, no estamos hablando de 24 meses, sino estamos hablando de aproximadamente unos 18 meses en total, que dura la formación en el caso que ustedes se quieran recibir de coach. Si no, si hacen los primeros 10 módulos, ya tienen mucho material, no solamente material, sino van a tener, van a haber practicado un montón de herramientas, que es a donde apuntamos nosotros. La información hoy está en todos lados, la idea es practicar en capacidades. Es decir, y tampoco ser, como decimos nosotros, ser unos burros cargados de libros. Es decir, no sirve de nada tener un montón de información que después no podemos llevar a la práctica. Bueno, como verán, mi nombre es Sergio Santillana. Yo, mi formación de base, yo estudié licenciatura en computación científica hace muchos años y después me dediqué a la ingeniería del software. Y ya hace muchos años, hace 20 años, que me dedico a investigar sobre el software humano, ¿no? Es decir, lo que van a ver ustedes, por eso es la programación neurolingüística, es decir, cómo poder reprogramarnos, ¿no? Cómo programarnos, primero cómo conocernos, ¿no? Porque primero tenemos que tener una manera de leernos, de interpretarnos, como para poder después hacer algo. A la mente hay que darle algo a cambio, ¿sí? Y en una época donde están cambiando, estamos frente a muchos desafíos, está bueno, necesitamos actualizar esos programas que tenemos y descargar otras aplicaciones, ¿sí? Así que bueno, yo hace aproximadamente unas 14 años estoy dirigiendo acá una escuela en Mar del Plata y obviamente en este contexto también lo abrimos a distintas partes del país. Ya venimos dando esta formación de manera online desde abril de este año y con muy buenos resultados. Por eso dimos un paso más para ampliarlo, digamos, a otros contextos, como ese, a otras partes del país y también a otros países. Empezamos recién ahora. Contamos en la formación con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional, que no es poca cosa porque normalmente estas formaciones en coaching tienen el aval de instituciones privadas, que son asociaciones que convienen en generar protocolos como para poder enseñar lo que nosotros enseñamos. Nosotros quisimos darle un marco más serio, un marco más institucional, y conseguimos que la Universidad Tecnológica Nacional, la sede de Mar del Plata, la parte, digamos, de la Secretaría de Extensión Universitaria, nos extendiera por lo menos una constancia universitaria para que le esté dando un reconocimiento al menos a lo que nosotros hacemos. Ninguna formación de coaching hoy por hoy tiene un título oficial, es decir, avalado por el Ministerio de Educación. Están empezando a aparecer alguna diplomatura, ese es un poco es nuestro propósito, y en algunos casos, creo que en la ciudad de Buenos Aires me pareció ver alguna tecnicatura en coaching. Yo voy a explicar ahora, si les parece bien, voy a compartir unas filminas con ustedes, donde yo voy a empezar a dar una charla que ya tengo estructurada, y sobre esa base después, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, las respondemos, las contestamos al final. Como escuché que bien dijo Fernanda, esta grabación todavía no estamos grabando, pero ahora cuando empecemos a dar la charla vamos a comenzar a grabar y esa grabación se la vamos a enviar como para que ustedes Ya estoy grabando, puedan... ¿eh? Ah, fantástico, buenísimo. Bueno, muy bien. Bienvenido, Sergio. Y bueno, si me quedó alguien sin saludar, le pido disculpas. Así que vamos a... Bueno, muy bien. Ahora todos tienen que estar empezando a ver esta... ¿Todos ya están viendo la filmina principal?
¿sí? Si quieren escribir en el chat, pueden Ahora sí, hacerlo. se ve bien. ¿Sí? Si quieren escribir en el chat, pueden hacerlo. Mm, yo o por ahí Fernanda, Sandra o Matías, en algún momento me van a ir leyendo las preguntas. Bueno, como le decía, hace más de 20 años, 23 años que estoy estudiando programación neurolingüística y otras escuelas que se llaman de las nuevas ciencias del comportamiento. Desde los años 70 en adelante, 60 diría, de los años 60 en adelante se han desarrollado muchas escuelas eh, que buscan interpretar cómo es todo ese mundo descriptivo interno, todo ese mundo subjetivo interno. Se han desarrollado muchas escuelas dentro de lo que son las escuelas de las nuevas ciencias de la conducta. Yo hace más de 30 años aproximadamente, a partir, digamos, de un desafío personal, tuve que acceder bueno, a hacer una terapia. En ese momento tuve la suerte de conseguir, no solamente de encontrar un excelente terapeuta que es un psiquiatra, eh, pero lejos de medicarme, lo que me fue llevando es a hacer toda una serie de capacitaciones que me permitieron a mí tener recursos como para atender aquello que en ese momento para mí era un desafío. Esta persona a mí me llamaba mucho la atención porque yo iba una vez a la semana y al poco tiempo reconocía que a los pocos minutos de estar ahí, mi estado interno iba cambiando. Yo ¿qué hace este hombre? Digo, ¿cómo es que yo estoy toda la semana conmigo mismo y cuando voy ahí hablo 10 minutos, 15, 20, media hora, lo que fuese, y ya mi estado interior iba cambiando? Entonces, ¿cuál es la magia que hay detrás de lo que está haciendo? Mínimo, ¿sí? Mínimo lo que yo observaba es que obviamente todos esos estados que me promovía estar en contacto con él, mínimo lo que a mí me generaba es un estado de bienestar. Entonces digo, bueno, fantástico, digo, es decir, estoy en un estado y me lleva a otro estado, o sea, me saca de donde estoy y me lleva hacia otro lugar donde me siento mucho mejor. Por eso en el coaching, la palabra coach, dicen que deriva de una ciudad que se llama, no sé si todavía existe, pero se llama Cox. Y en esta ciudad se hacían los mejores carruajes en ese momento de Europa, así por lo menos lo aprendí yo. Por eso la palabra después deriva, digamos, en otros lenguajes se va traduciendo como coxi, cuche, coccio o coche, ¿no? Nosotros llamamos a los coches, a estos vehículos, precisamente a partir de esta palabra que tiene origen en esta ciudad. En este lugar se hacían los mejores transportes, los mejores vehículos de transporte. Entonces, el coaching originalmente deriva, después se convierte en después lo toma, se usa como una palabra en su derivación, una palabra inglesa, y se lo asociaba ya en el año 1800, ya se lo asociaba al ámbito de los entrenadores deportivos. Por eso yo creo una de las palabras o uno de los ámbitos donde se han difundido más esto, por ahí fue en el programa de Tinelli, donde aparecían los coaches, que eran básicamente los entrenadores. Generalmente el coach está más asociado al ámbito de entrenar en capacidades. Hoy el coach puede, y sobre todo en el ámbito deportivo, hoy el coach puede hacer intervención en diferentes aspectos de la personalidad humana, de los sistemas y de las organizaciones. Entonces, en la metáfora del carruaje, ¿qué significa el carruaje? El carruaje es esto, de transportar a alguien de un lugar a otro lugar, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace el coaching. El coaching trabaja en el reconocimiento de hacia dónde quiere ir o hacia dónde queremos ir.
Es decir, nos vamos a centrar básicamente en reconocer primero lo que nos está sucediendo, o dónde estamos parados, o cuál es nuestra situación actual. Y sobre esa base, la actitud que tiene el coach es, sobre todo, es reconocerlo, aceptarle, darle la bienvenida, porque si ya desde antemano nosotros comenzamos a luchar con aspectos de nosotros, o con situaciones en las cuales a nosotros se nos presentan como problemas o en el mejor de los casos como desafío, ya tenemos un mal comienzo porque es como que hay una parte de nosotros que no estamos aceptando. Entonces, bueno, vamos a reconocer qué es lo que hay. Vamos a darle la bienvenida. Y vamos a definir hacia dónde queremos ir. Definir hacia dónde queremos ir no es una tarea sencilla, porque no siempre dentro de nosotros tenemos diferentes motivaciones y no necesariamente podemos cumplir con todas esas motivaciones. Necesitamos entender de todas esas motivaciones qué es verdaderamente lo que nos conviene. ¿Sí? Es decir, no todo lo que queremos nos conviene, no todo lo que queremos nos va a traer bienestar a mi vida. No todo lo que se debe hacer o entendemos que por mandatos, por creencias o por lo que sea, no todo lo que nos impulsa a tener un determinado comportamiento, tampoco esos aprendizajes, esas creencias, esos valores, no necesariamente pueden haber sido válidos en el momento que lo aprendí, en el contexto donde me eduqué, y sin embargo a la hora de comportarme o de manifestarme en mi vida me doy cuenta de que esas leyes las tengo que adecuar. Con lo cual tengo que habilitar en mí el poder legislativo y actualizar la constitución interna a los nuevos contextos que son en los que yo estoy habitando. Con lo cual quiero decir que no siempre tenemos diferentes motivaciones. Y esas motivaciones que vienen de diferentes vertientes dentro de nosotros, muchas veces nos ponen en fricción. Quiero y no quiero, quiero y no puedo, puedo y no quiero y no puedo, debo y no tengo. Toda una serie de motivaciones que terminan convirtiéndose en diálogos internos que son muchas veces interminables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poner orden, digamos, desde el coaching? Bueno, reconocer que esto realmente está operando sí en mí de esta manera. ¿Qué es lo que hace el coach después? Es reconocer hacia dónde quiere ir. Es decir, nosotros decimos que entender las razones psicológicas por las cuales nosotros estamos perdidos en un lugar, no necesariamente nos sacan del lugar. ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿Sí? Si yo me pierdo en una ciudad, ¿sí? Entender las razones por las cuales yo me perdí en una ciudad, ¿me saca de la ciudad o ponerme un objetivo sabiendo que yo quiero ir a un determinado lugar? Digo, ¿qué quiero salir? ¿Quiero salir de la ciudad o quiero volver mínimo a mi casa? Entonces, dentro de ese universo de posibilidades que tengo, o dentro de esas opciones, yo necesito reconocer hacia dónde tengo que ir, porque una de las cosas que tiene que hacer una persona adulta es aprender a gestionar sus recursos, ¿sí? Entonces, básicamente, estado actual, ¿sí? Reconocer dónde estoy parado. Estado deseado, ¿sí? Es hacia dónde voy a direccionar toda mi energía, ¿sí? El coach, ¿qué hace? Ayuda a reconocer estos dos, ¿sí? Elementos que constituyen la estructura de lo que va a significar un desplazamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago yo para moverme de acá a acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? El coach no solamente ayuda a determinar dónde estoy y hacia dónde quiere ir, sino que acompaña en el tránsito como un buen cochero o como un buen facilitador a que vos puedas lograr tus objetivos. Entonces, el coaching, una de las definiciones, cuando yo comencé a estudiar, no sé, todavía no había, digamos, se buscaba una forma de definir la estructura, digamos, de un modelo que verdaderamente comenzaba a cortar los procesos de cambio. Te voy a explicar después por qué esto acorta los procesos de cambio.
Entonces se buscaba definir qué era el coaching. Y a mí, una de las definiciones que más me gustó, ya digo, hace más de 13, 14 años, el coaching es el arte de acompañar a alguien a encontrar por sí mismo sus propias soluciones. ¿Sí? El coach no te va a decir ni qué ni el cómo. Para decirte el qué y el cómo, en todo caso, va a estar el psicólogo. Nosotros, o va a estar el psiquiatra. Nosotros trabajamos con un nivel de normalidad de las personas. Trabajamos con aquellas personas mínimamente que tienen la capacidad de autoobservarse y tienen la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismos y tienen la capacidad de hacerse responsable de las decisiones que ellos toman. ¿Se entiende? Entonces no podemos por ahí trabajar con personas que ni son personas autoconscientes, ni son personas que se hacen responsables, ni que se comprometen a hacer determinadas tareas que lo van a llevar a dar esos pasos que los llevan de acá a acá. Por eso el coach no es un psicólogo, ¿sí? Si bien ustedes van a aprender en la formación 2 escuelas de psicología y van a tener muchas herramientas para hacer intervenciones, ¿sí? Desde la psicología, los psicólogos primero tienen un amparo jurídico y legal que nosotros no tenemos, y segundo, tienen, digamos, la capacidad de intervenir dando instrucciones claras, precisas y contundentes. Nosotros lo que hacemos siempre es invitar a nuestro cliente a que se comprometa. Por eso el coach trabaja en función de contratos. Son acuerdos entre adultos. ¿Te comprometés para la próxima semana a hacer esto que estuvimos hablando? ¿Sí? Y eso va a ser la unidad de medida de que en la próxima semana, con la información que este individuo traiga, de si estamos yendo verdaderamente en dirección hacia donde nos pusimos como objetivo. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí, Sí, Eugenia? ¿Sí? Noemí? ¿Sí? ¿Estás sí, entendiendo? Bien, sí. bien. Entonces, cualquier coaching, hay diferentes tipos de coaching, ¿sí? Pero básicamente todos responden a una misma estructura. Estado actual, estado deseado, ¿sí? ¿Y por qué esto de tener un objetivo? Porque imagínense que yo estoy acá y no quiero estar acá. Y me pongo como un niño rebelde. Y pataleo porque estoy cansado de estar en esta situación. Y de alguna manera me empiezo a sentir como una víctima, digamos, de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, que yo esté pataleando no necesariamente me resuelve el problema. Que yo me esté quejándome de que me salga de la situación, que esté perdido en una ciudad, perdón, no me saca de la ciudad. Es como subir a un taxi y decirle, sáqueme de acá. Mientras tanto, el chofer apretó el botoncito y empezó a correr el contador del dinero. O sea, llevado a la metáfora, digamos, utilizando esa metáfora y llevándolo al plano personal, ¿qué significa? Si yo estoy pataleando y me quejo de que estoy en esta circunstancia, ¿sí? Y simplemente me quedo ahí, tengo la motivación de salir, pero ¿realmente estoy haciendo un uso efectivo de mi energía? No. No estoy haciendo un uso efectivo de energía. Entonces yo le tengo que decir, por lo menos al chofer, decirme, llévame por lo menos a un lugar donde haya, ¿sí? No sé, plantaciones de uvas, ¿no es cierto, Noemí? No, Noemí no, sino hay una persona de Mendoza. Mendoza. Entonces digo, bueno, vamos a ver, le voy a decir, a ver, llegamos a un lugar donde haya montañas. Digo, mira, te llevo acá, estamos en Mar del Plata, te llevo a Sierra de los Padres. Dice, no, llevamos a un lugar donde haya vides. Dice, bueno, mirá, yo sé que en Sierra de la Ventana, que nos queda dentro de todo bastante cerca, plantaron. Cerca de Necochea me parece que plantaron también vides. Pero si no te puedo llevar a Neuquén, o te puedo llevar a Mendoza, o te puedo llevar a San Juan. Bueno, ni bien nosotros definir hacia dónde vayamos va a ser que el uso de energía vaya direccionado hacia verdaderamente al lugar donde quiero ir. Con lo cual, estoy trabajando con la doble motivación. No quiero estar acá y quiero estar acá.
cuando yo tengo un objetivo, y ese objetivo verdaderamente responde, digamos, a mi conveniencia, responden a mis valores, ¿sí? Y en lo mejor de los casos responden, digamos, a mi deseo, ¿sí? Si puedo hacer converger todo eso, entonces el paso de pasar de acá a acá se acorta porque tengo doble motivación. No quiero estar acá y quiero estar acá. Si no quiero estar acá, puedo estar dando vuelta y desperdiciando un montón de energía porque no le estoy poniendo dirección a mi líbido, no le estoy poniendo dirección a, no estoy gestionando bien mis recursos internos. Entonces, tomar las riendas, digamos, de nuestra vida implica empezar a tomar conciencia de qué es lo importante, qué es lo significativo, ¿sí? ¿A qué me llama a mí la vida? Saber que hoy por hoy de todas las cosas que tengo que atender, qué es lo más significativo, hacia dónde puedo direccionar. Obviamente todos nuestros objetivos van a ser objetivos que van a buscar el bienestar. Y no solamente mi bienestar, sino que voy a tener en cuenta no solamente mi sistema como individuo, sino también lo que voy a buscar es tener en cuenta al otro. Todos nuestros objetivos guardan el principio que se llama ganar, ganar, ganar. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener en cuenta realmente qué es lo que me conviene a mí y que me va a traer bienestar a mi vida. Pero lo que vaya a decidir yo, también sé que va a tener una afectación sobre, o generalmente, o muchas veces, sobre otras personas. También tener en cuenta cómo va a afectar mis decisiones al otro y cómo va a afectar mis decisiones al conjunto. ¿Sí? Por eso buscamos que yo lo que vaya a decidir va a traer bienestar para mí, para el otro y para todo el conjunto. Porque si no pensamos de esta manera, el otro toma decisiones donde solamente se mira al ombligo y piensa sobre sí mismo. Obviamente, si no me tiene en cuenta a mí en esas decisiones, en algún momento esta forma de pensar que es poco ecológica, que no es sistémica, va a tener obviamente una afectación sobre mí. Esto tenemos muchas y variadas pruebas de que esto hoy por hoy, esto está funcionando de esa manera. Por eso el coaching que nosotros enseñamos, obviamente vamos a tomar objetivos sobre esta base donde me voy a considerar lo que dentro de todas las posibilidades que tengo voy a traer aquellas cosas que me van a traer bienestar, que me van a traer luz, pero también voy a considerar al otro y voy a considerar el impacto que va a tener sobre los sistemas, las organizaciones, el medio ambiente. La ecología no solamente es el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema del cual formamos parte, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta esos objetivos. Ahora, generalmente esa es otra distinción que a veces nos diferencian de los psicólogos. El coach no solamente va a resolver problemas. Por ahí uno está bien y quiere estar mejor. Entonces lo que busca el coach es potenciar, digamos, la forma en que vos estás viviendo la vida, haciendo que la vivas de una manera cada vez más plena, más íntegra. ¿Está bien? No solamente nosotros atendemos problemas. De hecho, los problemas no los vemos como problemas, sino los vemos como desafíos. Yo les invito ahora a que piensen en un problema como un problema y sientan el impacto en el cuerpo, ¿sí? De cómo es pensar un problema como un problema. ¿Sí? ¿Pueden sentirlo? O sea, si no tienen problemas, les prestamos alguno, o si no, se pueden inventar un problema. Si no lo tienen, pueden recordar. La mente va a procesar lo que ustedes le traigan. La mente va a procesar cuestiones del pasado, cuestiones del presente y cuestiones del futuro. La mente simplemente es un procesador en ese sentido. Ahora, reconozcan ver un problema como un problema. Pueden escribir en el chat, si no, pueden habilitar sus micrófonos. Y ahora
le voy a invitar a que consideren ese problema como un desafío. Cambia, ¿no es cierto, Eugenia? Cambia. Eso que llamábamos verlo desde estas dos dimensiones cambia nuestra actitud. ¿Sí? Estela Maris, ¿pudiste hacerlo? ¿Sí? Es diferente poder tener un registro sensorial de cómo es ver un problema como un problema, verlo como un desafío. ¿Sí? Bien. Bien. Roxana, ¿lo pudiste hacer? Roxana de Mendoza, ¿pudiste ver la diferencia entre ver un problema como un problema y un problema como un desafío? Sí, tal, estoy ¿Notás la diferencia, Graciela? Exactamente, estoy en problema y lo estoy viendo. Bien, miralo como un desafío. Fíjate que hoy las neurociencias nos muestran que si ves un problema como un problema, mínimo lo que estás estimulando son glándulas, son neurotransmisores que te generan cortisol. El cortisol generalmente te lleva a vos a paralizarte. ¿Sí? Generalmente uno o se paraliza, lucha o huye. ¿Sí? Se estimula una parte de un cerebro que es muy instintivo, pero que es muy condicionante. Es instintivo, perdón, y es condicionante. O sea, es muy efectivo. Es un cerebro que es muy primitivo, pero es muy condicionante. Ahora, si yo lo miro esto como un desafío, estoy habilitando otra parte de mi mente, ¿sí? Donde yo ya estoy viendo esto, de qué manera creativa puedo resolver esto. Mínimo eso genera adrenalina. O sea, fíjense qué interesante con algo tan sencillo, que uno puede darse cuenta de que, bueno, voy a mirarlo esto como un desafío. Y ya, inclusive, en mi cuerpo me puede acompañar a través de estas hormonas a predisponerme a lograr eso. Y ahora los invito por un momentito, si pueden pararse, les voy a invitar a hacer un ejercicio que a mí me encanta compartir, ¿sí? Que si tienen la posibilidad de pararse, o mismo estando ahí sentados, los voy a invitar, sale mejor si nos paramos, ¿sí? Y de paso, bueno, ya nos movemos un poquito, ¿sí? Los voy a invitar a que, manteniendo el cuerpo hacia adelante, los invito a hacerlo porque a mí en particular, cuando lo descubrí, este ejercicio me dio mucha información y me permitió por ahí explicar de una manera muy abreviada algo que me llevaría muchas palabras. Entonces, y les va a dar mucha información sobre ustedes. Entonces, los invito a que se pongan de frente y con una de sus manos, ¿sí? Manteniendo el cuerpo hacia adelante, lleven una mano hacia atrás. ¿Sí? Obviamente con el cuidado, cada uno reconoce sus límites. Fíjense hasta dónde llegan con su mano. Lleguen al punto máximo, por favor, lleguen hasta el punto máximo. Tomen nota, ¿sí? Tomen alguna referencia, una marca en la pared, un cuadro, no sé, un florero. Fíjense, tomen referencia hasta dónde pudieron llegar cuando llegan al punto máximo. ¿Está bien? Bien, listo, volvemos. Eso aparte de ser una clase de explicar el coaching, es una clase de gimnasia. Entonces, ahora lo que hacemos es, cerramos los ojos un momentito para facilitar la introspección y vamos a imaginar, ¿sí? No solamente, antes de imaginar, les voy a proponer que recordemos el movimiento que acabamos de hacer. Esta es otro programa de nuestra mente, el recordar. Pueden recordarlo de manera visual o pueden recordarlo simplemente con la sensación de haber llegado hasta ahí. O pueden recordarlo porque sintieron que alguna parte de su cuerpo hizo algún ruido extraño que no debería estar. No importa cómo lo recuerden, lo importante es que lo puedan recordar. Imaginen, entonces ahora que recordaron, vayan a imaginar solamente desde su mente, ahora pasamos a otro programa mental, a imaginar. Imaginen que van más allá. Imagínense que pueden ir más allá de donde llegaron. Todavía no lo hagan con el cuerpo. Simplemente desde la imaginación. Si no pueden imaginar porque no pueden traer imágenes, pónganle la intención ahí donde están, paraditas o paraditos, y pongan la intención de que
pueden llegar más allá de donde llegaron cuando llegaron por primera vez. Pongan la intención. A ver, ¿cómo es esto de llegar ahí un poco más? Desde mi mente, solo desde mi mente. ¿Cómo es esto de poder llegar un poco más? Bien, y ahora con esa intención vamos a llevar la mano nuevamente hacia el lugar donde llegamos con la imaginación. Hasta donde llegaste con la imaginación. Bien, eso, Noemí, bien, llegaste más lejos, me parece, ¿no? Noemí Blanco, ¿sí? Sí. Eliana, llegaste un poco, ya pueden volver y ya está el ejercicio, nos sentamos, ¿sí? Bien, a ver, me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? ¿Todos pudieron llegar un poquito más? Marcela, ¿pudiste llegar un poquito más? Eugenia. Poquito, no. Un poquito. Pudiste llegar pero un poquito más. ¿Pero le pusiste intención? Me costó concentrarme, pero Ajá, te costó concentrarte, está bien. visualizar sí, pero concentrarme con intención me costó. Te costó. Bueno, obviamente esto es una inducción grupal. Si yo estuviera haciendo este ejercicio con vos, me tomaría el tiempo específicamente para que vos te concentres y le pongas verdaderamente intención. ¿Sí? Viviana, Sí. ¿pudiste hacerlo? Viviana Fernández. ¿Sí? Sí, sí. Y ¿Llegaste lo más? imaginé ¿Sí? y logré lo que imaginé. Y lograste lo que imaginaste. ¿Sí? Sí. Bien. Estela Maris, ¿también pudiste llegar un poquito más? Sí, ¿Sí? me encantan esos ejercicios de la mente. Visualizo mucho, me gustan. De la mente y está todo, somos todos una serie de sistemas que están interconectados entre sí. Bien, por ahí no me da el tiempo para preguntarle a todas. Sin embargo, la mayoría mínimo tienen que haber llegado al mismo punto que era el punto. Estás diciendo que sí, Romina. ¿Llegaste al mismo punto o pudiste llegar un poquito más, Romina? No, casi al mismo punto. Casi al mismo punto. Me pasó que se me fue por ahí la mano un poco más para el otro lado. Bien, bueno, muy bien. Mínimo uno llega al mismo punto. La mayoría de las veces lo que sucede es que uno llega mucho más. Ahora, ¿qué sentido tiene este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Para mí es la mente que está tratando de proponerse el objetivo. O sea, vos te estás fijando que tu brazo llegaba. Yo en mi casa tengo un puff y yo imaginaba que mi mano traspasaba la punta del puff. Y mi imaginación traté de llevarla más allá y con la imaginación lo logré llevar. Uno puede inducir la cabeza hacia donde quiere. Exacto. Bueno, no siempre lo hacemos y en el coaching lo que hacemos es darnos cuenta de estas realidades y entrenar en esas capacidades. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas están operando dentro de uno que te están diciendo, este es mi punto máximo? Porque la mayoría de nosotros en algún lugar nos ha pasado que no nos dimos cuenta, porque esta es una de las cosas que nos pasa, somos muy poco conscientes de todo eso que está funcionando en nuestro universo interno, que es nuestro inconsciente. Lo que maneja nuestra vida son todos esos aprendizajes que ya fueron instalados en nosotros. Y esos aprendizajes que fueron instalados en nosotros, ¿sí? Son los que Hasta los terminan 20, más o diciendo menos. hasta acá. Nos están diciendo hasta acá cuando en definitiva nosotros podemos ir mucho más allá. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces, cuando uno empieza a tomar, generalmente ustedes en el teléfono, a ustedes a la noche, cuando se van a dormir, la mayoría no tendrán smartphone y durante la noche esos programas se van actualizando. ¿Sí? Pero ¿quién los actualiza esos programas? Y personas de diferentes partes del mundo, de la India, de Canadá, que estuvieron programando durante el día,
y durante la noche descargan todas las actualizaciones en tu teléfono. Ahora, ¿quién actualiza tus propias actualizaciones? ¿Se entiende? Este software, si vos no lo tocas, si vos no sabés cómo interceder sobre tus propios aprendizajes, esos aprendizajes que si bien han tenido, digamos, una utilidad, un uso, un beneficio en algún momento, hoy en estos tiempos de tanto cambio no necesariamente te están acompañando ¿a qué? A que vos lleves tu vida hacia la dirección donde vos querés estar. Entonces, la gran parte del entrenamiento es darse cuenta de que estamos yendo hacia el lugar hacia donde queremos ir, estamos viviendo en el nivel de bienestar que quisiéramos, o puedo ir un poquito más allá. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a compartir pantalla. La visión, ¿sí?, favorece la acción. Esta es una de las capacidades que nosotros entrenamos dentro, digamos, de nuestra formación. Ya vamos a ver que entrenamos muchas capacidades cuando hacemos una formación como la que estamos haciendo. Entonces, utilizar los únicos, casi diría yo, no sé, no conozco, pero somos los únicos seres que podemos crear historias y vivirlas. Somos los únicos seres que a través del pensamiento podemos afectar nuestra propia biología, ¿sí? Somos los únicos seres que desarrollamos voluntad, ¿sí? O sea, tenemos características mínimas de semidioses y, sin embargo, teniendo todos estos recursos internos, no los aplicamos, no sabemos cómo hacerlo. Usamos muy poco nuestra creatividad. Si solo sabes usar un martillo, vas a tratar a todas las cosas como si fueran un clavo. La programación neurolingüística te invita, te incita, te estimula, ¿sí?, a que te vuelvas cada vez más creativo, ¿sí? Que una opción para la programación neurolingüística no es opción. 2 opciones a veces te meten en un dilema. Empezá a pensar de 3 opciones diferentes. O sea, este fin de semana, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Voy a hacer, no sé, voy a ver una película de Netflix porque no puedo salir. O voy a hacerme un asado en el patio de mi casa, pero resulta que llovió y no puedo hacerme el asado. Pensar de diferentes opciones va a hacer que digo, bueno, si no puedo esto, voy por este lado. Y si no puedo por este lado, voy por este otro. Entonces, estimular este aspecto creativo es fundamental a la hora, digamos, de los procesos de coaching. Entonces, el coaching básicamente sigue un modelo. Reconocer dónde estoy, a dónde quiero ir, generarme un plan de acción. Voy a ver cómo lo logro eso, ¿sí? Y tener opciones. Eso básicamente es la estructura del modelo de coaching. Después cada escuela de psicología, cada escuela de coaching le mete lo suyo, ¿sí? Acá básicamente en Argentina se conoce el coaching de la programación neurolingüística y el coaching ontológico. Ya después, en todo caso, le voy a explicar cuál es la diferencia, cómo nosotros entendemos la diferencia. Pero después está el coaching europeo, está el coaching americano, y sin embargo, esta estructura guardan la misma estructura. El tema es qué le ponen adentro. ¿Sí? Y nosotros en nuestra escuela usamos 2 escuelas de psicología, usamos todas las herramientas de la programación neurolingüística, ¿sí? Y usamos otra escuela que se llama de análisis transaccional, y usamos obviamente todos los hallazgos de las neurociencias. Entonces es una formación muy integral. El modelo que siguen, el coaching, está resumido en este acrónimo que está escrito en inglés, pero que básicamente es lo que acabo de decir. Goal es el estado deseado, el objetivo. La realidad, esto es lo que hay, estado actual. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas 2 partes. Lo que dije, distintas opciones para poder llegar a mi objetivo, ¿sí? Y tener un plan de acción. Básicamente es eso. Ahora, obviamente se presentan una serie de inconvenientes a la hora de pasar de mi estado actual a mi estado deseado. ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? ¿Les sirve? ¿Es útil? ¿Sí? ¿Graciela? ¿Bien?
¿Puedes ir un cachito para atrás? El Ajá. will me quedó. Sí, Ahí acá. está. ¿Qué harás? Listo. Bien, acá es el plan de Gracias. acción. ¿Sí? Igual esto después se lo vamos a mandar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Básicamente es este modelo esencial, porque la gente se pregunta, ¿qué es el coaching? Bueno, hay coaching no sé, de 3 semanas, hay coaching de 6 meses, hay coaching de 2 años, como es de 18 meses, como es el que damos nosotros. Entonces, ahí se dan cuenta, un poco se comienza a desvirtuar lo que es la palabra, lo que es el coaching. Hay coaching gastronómico, coaching sexual, o sea, todos usan la palabra coaching y se comienza a desvirtuar lo que es el coaching, ¿no? Nosotros enseñamos todo lo que es programación neurolingüística, análisis transaccional y neurociencias, ¿sí? Y ahora volvemos al carruaje. El carruaje era esta metáfora que explicaba la función que tiene un medio de transporte, llevar a alguien de un lugar a otro, ¿sí? O acompañar a alguien que pase de acá a acá, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a darle otra mirada a este carruaje porque lo vamos a usar para metáfora para explicar lo que verdaderamente pasa en el coaching y que realmente está muy poco, ni se sabe por ahí. Realmente se entrenan muchas capacidades que son inherentemente el aspecto adulto de la personalidad. Y ahora voy a explicar bien esto. El caballo representa en nosotros, ¿sí? Lo voy a decir de una manera acotada, representa la parte instintiva de digamos, de nuestra persona. Representa no solamente la parte instintiva, sino representa también la parte emocional de nosotros, ¿sí? El carruaje representa nuestro cuerpo y el cochero es nuestra mente. Obviamente necesitamos tener un buen cochero, si necesitamos entrenar bien a nuestra mente. ¿Por qué necesitamos entrenar a nuestra mente? El cochero tiene que tener muchas capacidades, tiene que saber cómo manejar a los caballos, o sea, tenemos que saber cómo manejar a las emociones. Por eso son muy importantes no solamente los caballos, sino son muy importantes las riendas que sujetan a esos caballos. Necesitamos ser inteligentemente o inteligentes emocionalmente, ¿sí? Tenemos que saber... Sergio, Sí. perdón, porque yo me quedé con lo de la visión favorece la acción y ahí me quedó la compu, no tengo otra imagen. Se te quedó tildada. Ah, qué pena, porque ahora no Capaz que se sabría quedó cómo... tildada, igual después te la compartimos, me la pedís y te la mando por WhatsApp. Bueno, perfecto, perfecto. Porque no sé, debe ser algo particular de tu configuración, Estela. De todas maneras, yo te voy contando, te vas a tener que volver un poco más auditiva. Sí, sí, Pero escucho, escucho. puedes imaginarte ahí, si no en todo caso, lo que puedes hacer es reiniciarlo, pero bueno, por ahí te perdés parte de la explicación. No, no, escucho, escucho, escucho. Bueno, entonces acá yo estoy representando, Estela, un carruaje, donde tiene un cochero con el caballo y con el carruaje propiamente dicho. Entonces, si este cochero no sabe hacia dónde tiene que ir, ¿sí? Obviamente cualquier lugar le viene bien, ¿sí? Entonces tiene que saber, tiene que cumplir un propósito este cochero, tiene que saber hacia dónde uno va direccionando su vida. Entonces, es una parte de nuestra mente tiene que saber hacia dónde vamos a direccionar nuestra vida. Una parte de nuestra mente tiene que saber cuidar nuestro cuerpo y una parte de nuestra mente tiene que saber cómo gestionar nuestro instinto y nuestras emociones, ¿sí? Es decir, si te cambiaron de ruta o si el escenario es otro, si no sabes cuidar los caballos, si no sabes cuidar el cuerpo, todo esto funciona de una manera sistémica. Y nosotros somos un sistema. De todas maneras, ese cochero, además de tener todos esos aprendizajes, tiene que ser una persona que sepa escuchar la voz de los pasajeros, porque todo esto sirve al pasajero.
El pasajero, en todo caso, para los que estudiaron metafísica, podría llegar a ser el yo superior, el espíritu o el alma. Es decir, toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones deberían seguir un propósito, darnos cuenta de hacia dónde estamos direccionando nuestra vida. Direccionar nuestra vida tiene que estar relacionado con una pregunta clave. ¿Cuál es el sentido de la vida? Algunos dicen que la vida carece de sentido, otros dicen que tiene sentido. Víctor Frankl dice que uno le tiene que dar sentido. Nosotros, nuestros sentidos son nuestros valores. Los valores son aquellas cosas que nos dan significancia. Los valores es lo valioso. Los valores son lo que es importante para nosotros. ¿Se entiende? Eso es lo que nos va a dar orientación, nos va a dar al menos dirección. Después, cómo manifestamos nuestros valores va a ser otro tema. Pero entonces, el cochero tiene que ser capaz de reconocer cuál es el propósito. Y el propósito en esta metáfora es servir a los pasajeros que están ahí. En nuestro caso, servir a nuestros pasajeros sería servir, como dije, a aquello que nos dé sentido en nuestra vida, que algunos lo asociamos con el alma, con el espíritu, y que es y debería ser nuestra fuente, en todo caso, de motivación, al menos los valores. No estoy metiendo contenido, nosotros sabemos que los valores es una de las fuentes de motivación que tiene el ser humano. ¿Mm? Entonces, para entrenar al cochero, ¿sí? Las neurociencias dicen que, y esto a mí me encantó cuando lo descubrí, porque dice, hay un montón de escuelas de desarrollo personal, o hay un montón de cursos de desarrollo personal, pero ¿qué es el desarrollo personal? ¿Qué nos entrenamos cuando nos entrenamos? O sea, ¿cuáles son esas cualidades que hacen que una persona podamos decir que está desarrollada personalmente? ¿O qué es lo que hace en nosotros que digamos que yo me estoy desarrollando personalmente? A mí me encantó esto desde las neurociencias porque ellas proponen como mínimo estas 24 capacidades. Ellos básicamente se centran obviamente en el aspecto más biológico de lo que nos constituye. Obviamente hay capacidades que son por ahí netamente de software, que tienen que ver por ahí más con la psicología. Y sin embargo son estas capacidades las que hacen de una persona que sea un adulto o una adulta robusta. Uno dice, qué poco adulto, o mirá qué gran adulto, o ¿qué es un adulto? ¿Cómo podríamos definir un adulto? Bueno, a mí me pareció, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, yo ahora voy a hablar de algunas de estas capacidades, porque si no me tendría que estar pasando un montón de tiempo hablando de cada una de estas capacidades. Lo que sí les quiero decir que esto es lo que es el corazón de lo que estamos entrenando. Más allá de que vayamos de un lugar a otro, a veces ir de un lugar a otro es un justificativo, ¿sí?, de entrenar toda una serie de cosas en nosotros que nos permiten conocernos, que nos permiten... yo, por ejemplo, tuve 6 años en la universidad. Bueno, y digo, che, ¿y dejaste la carrera? Digo, y sí, y encima me olvidé de un montón de cosas, porque en ese momento estudié montones de cosas que ahora por ahí no me las acuerdo. Digo, bueno, sí, pero yo me entrené un montón de capacidades. De ser perseverante, de tener estrategias de estudio, ¿sí? De toda una serie de capacidades que en el trasfondo de todo lo que estamos haciendo, independientemente de la edad que tengamos, son recursos a los cuales podemos acceder, podemos entrenar. ¿Para qué? Para seguir teniendo o logrando niveles buenos de bienestar, de estar bien. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde le enseñaron a ustedes? ¿Hay una metodología para poder reflexionar? ¿Sí? Si pudieran reconocer una forma como para poder reflexionar. ¿Cómo hago para mirarme a mí mismo? ¿Sí? Porque en algún momento de nuestra vida ya no tenemos a papá y a mamá. ¿Y cómo hago para
empezar a observarme y darme cuenta de lo que necesito. Es un momento donde la conciencia se mira a sí misma, ¿no? En ese momento yo tengo que desarrollar una capacidad al menos de metacognición, de autoobservación. ¿Qué voy a observar? ¿Cómo hago para entenderme? Yo voy en auto, voy manejando de pronto, ¿no es cierto? Y veo por el tablero, veo por el parabrisas. No me puedo pasar todo el tiempo mirando para el parabrisas. Cada tanto tengo que ir a mirar el tablero de adentro, ¿o no? No le digo, tampoco puedo estar mirando todo el tiempo el tablero de adentro porque si no me voy a estrolar contra algo. Entonces, sí, cada tanto tengo que ir a mirar el tablero de adentro. Pero ¿quién nos ha enseñado a entender esta dimensión interna? A entender esos relojitos que vemos en el auto, si tenemos combustible, si no tenemos combustible, si levantamos temperatura, si tenemos aceite, si no tenemos aceite. ¿Cómo no solamente es vernos, sino tener las herramientas para poder saber entendernos? Como se decía en las viejas escuelas de autoconocimiento, Noste te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Cómo hacemos nosotros? Hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten describirnos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es hacer un stop. Stop. Y ahí empieza un momento muy interesante porque ahí es como que se abre un espacio, que también la podemos representar en la palabra yoga. Una de las traducciones de la palabra yoga es la detención del flujo incesante del pensamiento. Si yo en un momento tengo que parar y tengo que, ¿a dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde estoy yendo? Durante todos estos años se han desarrollado muchas formas interpretativas que nos permiten a nosotros hablar de nosotros mismos, entendernos. Entonces, primero stop y desarrollar la capacidad de autoobservarme. Esa es una capacidad que dice que tiene que tener el adulto, el cochero, tiene que saber si está yendo en el camino adecuado, y sí, es una capacidad de autoobservación. ¿Sí? Y reflexionar. ¿Quién nos enseña a reflexionar? Bueno, nosotros enseñamos, ¿sí?, modelos que te llevan a vos a pensar sobre lo que ya en algún momento fue pensado en vos. ¿Sí? Formas de preguntarte a vos que te permiten no solamente generarte autoconciencia, sino generar inteligencia emocional. Porque cuando yo empiezo a preguntarme a mí mismo, también me empiezo a preguntar al aspecto niño de mi personalidad, con lo cual ya es una manera directa o indirecta de empezar a manejar nuestras emociones. En el niño de mi personalidad están todas las emociones. ¿Cómo van hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No podría ser, por ejemplo, la introspección o la reflexión a partir de una propia autocrítica? Vos dijiste, hablaste de un stop. Bien. No sé si bien. eso es para plantear ahora o para plantear después. Yo no sé manejar el chat, discúlpenme. Está muy bien, Graciela. La autocrítica es una forma de autoindagatoria. De hecho, por ejemplo, el psicoanálisis le reclama a las neurociencias que la capacidad de autocrítica debería estar entre estas capacidades. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Es decir, la autocrítica es, lo miramos de acá en esta capacidad de reflexionar. Reflexionar no es volver a flexionar aquello que está pensado, porque pensar está bueno, es una capacidad, pero a veces pensamos, en realidad somos pensados por los propios pensamientos, más que somos como atrapados por formas estereotipadas del pensamiento. Entonces, generalmente cuando hablamos que estamos pensando, estamos hablando de un tipo de pensamiento que es el pensamiento asociativo. Pasamos de un pensamiento a otro, pero en definitiva no terminamos de traer luz a aquello que estamos pensando. Para eso es necesario ser autocrítico y para eso es necesario reflexionar. Entonces, ¿hay una metodología? ¿Hay una forma? Bueno,
nosotros de alguna manera hemos aprendido, porque por ahí hemos tenido la suerte de tener un buen maestro, o porque tuvimos en nuestra familia la suerte de haber encarnado en una familia adulta. Se considera que, en un estudio que hizo la Universidad de Flores, que el 10% de las familias podemos decir que son adultas, ¿sí? Hay una proporción, o sea, que estimulan la autoconciencia y el liderazgo de la personalidad, ¿sí? Por ejemplo, evaluar a futuro. Es una capacidad que lo usamos. A ver, ¿cuáles son? Tenemos esta posibilidad de proyectarnos en el futuro. Yo trabajo con muchos clientes que más de una vez me vuelven a caer en el mismo pozo. Yo mismo, mucha evaluación, no puedo hacer una proyección adecuada de mis propios intereses, con lo cual no puedo hacer una evaluación hacia dónde estoy yendo. Entonces, evaluar a futuro, saber planificar, ¿sí? Porque Tener metas. exactamente, las metas, a veces, esto, por ejemplo, hoy por hoy está comprobado y yo puedo, a veces por el solo hecho de ensoñarme en algo, ¿no? Como propone la New Age, ¿no? Yo visualizo y me veo. Es cierto que la visión favorece la acción, como lo estuvimos, ¿sí? Pero el movimiento hay que hacerlo. Hay que generar, no solamente alcanza con tener un buen objetivo, sino que hay que hacer algo en dirección hacia ese objetivo. A veces el solo hecho de visualizar alcanza, pero la mayoría de las veces hay que tener un plan de acción para poder lograr eso. Entonces, saber planificar somos nosotros estrategas. Para automotivar. Es nuestra pareja que nos diga, a ver, qué a nosotros nos hace sentir felices o nos hace sentir bien. ¿Cómo me doy cuenta de dónde viene mi motivación? ¿Mi motivación viene de aquello que me da placer o de aquello que es valioso para mí? Porque algo que me dé placer no necesariamente es valioso para mí. No todo lo que el cerebro límbico quiere, no todo lo que el niño de nuestra personalidad quiere, a mí me conviene. ¿Me siguen? O sea, por ejemplo, me quiero ir a tomar un helado, ¿sí?, a la hora del almuerzo. Mi niño dice, pasó delante de la heladería, me tomo un helado. Digo, pero hay otra parte de la personalidad que te dice, pero es la hora del almuerzo. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a haber un diálogo interno, que me quiero comer un helado, que es el almuerzo, que después comes el helado y no almorzás, no te estás nutriendo bien. Todo eso que en algún momento por ahí fue encarnado, lo que está afuera, o estuvo fuera en un momento, está dentro y se vuelve a repetir si nosotros no hacemos intervenciones. ¿Sí? Entonces, los valores son conquistas de la conciencia. Son cosas que uno fue dándose cuenta. En ese darse cuenta hay un acto consciente donde uno nos hace reconocer que cosas son importantes más que ciertas cosas que nos pueden dar placer y sin embargo no me convienen. No todo lo que quiero me conviene. El que decide qué es lo que me conviene es un aspecto de nuestra personalidad despierta que puede evaluar entre estos aspectos internos que están pulsando para que se hagan determinadas cosas. Y hay que saber gestionar estas dimensiones internas. De hecho, nuestra mente no está toda interconectada. Hay muchas partes de nosotros que no están de acuerdo con otras partes de nosotros. Quizás porque mi papá me dijo tal cosa y mi mamá por ahí no decía lo mismo, pero se quedaba callada, pero el mensaje lo recibí, mi mamá no estaba de acuerdo. Entonces tengo dos versiones frente a la misma cosa. Entonces tengo un conjunto de partes, así ven a estos aprendizajes las escuelas de las nuevas ciencias de la conducta. Las ven como un conjunto de partes que no necesariamente están funcionando de manera operativa. Es decir, bueno, fantástico, tengo una rueda acá, tengo la cadena acá, tengo el manubrio acá,
pero no sé integrarlas de una manera para que eso se convierta en una bicicleta. Entonces, nosotros necesitamos entender que somos un conjunto de partes, eso lo exploramos, lo vemos, donde nos damos cuenta que hay partes que no van a estar de acuerdo y que yo tengo que ver cómo integro esas partes. ¿Cómo hago una mediación? ¿Sí? Tengo el oficialismo y tengo la oposición. Y por ahí tengo otros partidos políticos más. Yo necesito convertirme, digamos, en el presidente de mi Senado o en el director de mi orquesta. Y tengo que ver a ver cómo resuelvo eso que se arma en mi poder legislativo interno. ¿Para qué? Para generar las nuevas leyes que van a regir mi vida. Entonces, gestionar, reconocer qué es lo valioso, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo que quiero? Lo que quiero tiene que ver más que nada, lo que deseo tiene que ver con algo más biológico. Lo que quiero tiene que ver con algo que yo elijo. Hago una intervención consciente. Entiendo lo que voy diciendo. Una decisión. Exactamente, pero ¿cómo hago yo para decidir? ¿Entendés? Entonces, saber cómo decidir también es una capacidad. ¿Mm? Por ejemplo, retardo de la gratificación. Por ejemplo, mi niño interno, hay varios aspectos del niño. En el niño están todas nuestras emociones. Generalmente a nosotros nos manejan nuestras emociones, ¿sí? Nuestro niño interno, ¿qué? Las 5 emociones básicas. Se enoja, ¿qué busca? Afecto, ¿qué expresa? Alegría, tristeza, enojo, ¿sí? Son 5 emociones básicas que pueden llegar a ser 8, de acuerdo a las escuelas de las neurociencias, donde le agregan sorpresa, le agregan asco. Todavía no está tan delimitado todo esto, sin embargo, con lo que hay ya podemos hacer bastante con nosotros mismos. Entonces, lo ponen a un niño en una sala, con un dulce. Ahí adelante, un dulce riquísimo. ¿Sí? Un experimento se hizo hace muchos años, creo en el año 50 y tanto. Entonces le dicen, bueno, si te quedás quietito acá y no te comes el dulce, cuando vuelva te doy otro dulce más, en recompensa de tu comportamiento. ¿Qué está haciendo? Vos veías a los chicos, te lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver... Lo hacen en TikTok ahora. Lo hacen en TikTok, ¿no? Claro, No, con yo los no lo niños vi. y con los cachorros también. Bueno, este es un experimento psicológico donde vos te das cuenta que cómo un cerebro puede aprender a manejar al otro cerebro. Cómo los lóbulos frontales, ¿sí? Acá es el asiento donde hoy se entiende... ¿Está cerrada la puerta? ¿Qué? Hoy es el asiento Cerrado. donde hoy están todas las capacidades de las que estamos mencionando. Esto se sabe porque se puede escanear los flujos sanguíneos. Dice, mira, cuando está desarrollando la voluntad, empieza a circular sangre por acá. Entonces, antes esto, que no era, los lóbulos frontales era una parte del cerebro que pensaba que no tenía ninguna función, ¿sí? Importante, es donde está el tablero de mando de la personalidad. Entonces, todas las capacidades que vamos entrenando se van a establecer en los lóbulos frontales y en la corteza cerebral. Entonces, el control, la postergación de la gratificación, que incluye tener que perseverar. O sea, perseverar no es una tarea sencilla, sin embargo, es una capacidad, es un músculo. Sin embargo, se demostró que las personas que aprenden a postergar su gratificación y a perseverar pueden lograr muchas más cosas en su vida que aquellos que no tienen esta capacidad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por ejemplo, ser empáticos. No basta con reconocer que lo que quiero. Si yo me voy a hacer cargo de aquello que me pongo como objetivo, tengo que ir a abrirme al mundo. Para eso me tengo que comunicar. Por eso enseñamos comunicación efectiva. Y por eso enseñamos comunicación
asertiva. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, son capacidades, la empatía, el manejo de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo trabajo, por ejemplo, la disciplina? Y bueno, hago una dieta. Puedo hacer una dieta, puedo estar entrenando la voluntad, y digo, bueno, un día hago un ayuno. Bueno, todas estas capacidades son metacapacidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo entreno ser disciplinado, voy a poder ser disciplinado en mis relaciones, en mi trabajo, en mi estudio, con mis amistades. Si aprendo a reflexionar, lo voy a poder usar en cualquier parte donde me exprese, y sí, voy a empezar a utilizarlo en cualquier parte donde me exprese. ¿Mm? Bien, fantástica. Eugenia ahí se despidió. Bien. Estoy mirando un poquito los chats. Vamos, ya nos queda un poquito, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Están cansadas? ¿Cansados? ¿Cómo van? Excelente, Sergio. Bien. Bueno, básicamente lo que hacemos es entrenar todas estas capacidades, aunque vamos a aprender todo un montón de modelos que nos van a permitir, primero, conocernos y después a intervenir sobre lo que tenemos aprendido. Ya le digo, a la mente hay que darle algo a cambio. Es decir, nosotros, el ego son todos esos circuitos neurológicos que hay en nosotros, podríamos decirlo. Nosotros, matar el ego es como matar nuestras neuronas. Es decir, entiendan lo interesante que viene a traer las neurociencias también a todo esto. Es decir, creer en Dios y tener fe estimula una parte de nuestro sistema nervioso. Quizás todos nuestros místicos o los místicos, yo tengo un aspecto místico, es decir, creo obviamente que hay una realidad mucho más de la que estoy percibiendo, me han demostrado que esa fe estimula una parte de nuestro sistema nervioso. Yo le rezo a San Expedito o le rezo al Gauchito Gil, algo en nosotros nos hace sentir esa conexión, algo en nosotros impacta en nuestra biología. ¿Se entiende? Entonces, cuando entendemos esto, nosotros podemos aprender a estimular esas áreas de nuestro cerebro que nos hacen sentir de una determinada manera, creyendo o no creyendo, digamos, no importa, lo importante es hacer uso, digamos, de todo lo que somos en pos de nuestro propio bienestar. ¿Sí? Yo veo gente que está jugando, sí, hay gente que veo que está jugando, juega al truco. ¿Sí? Juega una partida de truco y algunas personas sin ninguna carta ganan. Y otras personas con todas las cartas no ganan. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? A veces la astucia, la inteligencia. Bueno, eso son capacidades. O la estrategia también que usa en ese momento, porque Exactamente, el juego son es... estrategias, pero exactamente, es decir, y a veces tenés un montón de recursos y la estás pasando mal. Sí. Y no sabes cómo vivir, y no sabes cómo hacerte feliz. Y saber leer al otro también. Y saber leer al otro, pero fundamentalmente uno a uno mismo. ¿Sí? Claro. Entonces, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. ¿Se entiende? Entonces, es entrenar en todas estas capacidades. Por eso, durante el curso, lo que hacemos es aprender justamente a conocernos para poder intervenir sobre eso que ya está operando en nosotros. Nosotros, la mayor parte de las cosas las hacemos de manera automática. Pensamos que pensamos y en realidad no estamos eligiendo, ya son nuestros programas los que están eligiendo. Decimos que la Matrix está afuera y la Matrix está dentro de nosotros. ¿Sí? Ya funcionamos. Le hago un ejemplo. A ver. Clase después hacer cada uno sus cosas. No sé, me salió decirlo así.
¿Se entendió lo que quise decir? ¿Cómo sería? No, la verdad que no entendí. No, bien. no se entendió. ¿Cómo? Digo, Fueron palabras clase, sueltas. Cada uno después de la clase va a Clase- hacer sus cosas. O sea, no se clase entendió, después- pero se entendió. clase después, hacer sus cosas cada uno. ¿Sí? ¿Lo dije de una manera convencional? No, ¿Se dieron cuenta que yo estaba hablando mal? ¿O no estaba hablando de Sí. manera convencional? Sí. sí, ¿Entendieron el significado? Hacer tu Sí. propia tarea. Bueno, ¿entendieron el significado? Pero ¿qué parte de ustedes completó la frase si la ordenó? ¿No son programas que Sí. se dieron cuenta? ¿Son programas? ¿Están operando en ustedes? ¿Desde qué edad están operando en ustedes esos programas? sí, de que uno tiene más noción. No sé, Desde que de bebé empezaste no a sé, hablar. pero... Desde que Claro, empezaste a por hablar. eso, que empieza ¿sí? noción. Claro. Entonces, esos programas están, ¿cómo decías, Romina? Asociamos a lo que conocemos. Exactamente, Romina. O sea, y esta asociación lo haces porque hace muchos años nosotros ya a los 4 o 5 años aprendimos a hablar. Ahora vos fíjate cómo estos programas, ni nos damos cuenta que están operando estos programas. Cuando empezamos a hablar debe haber sido difícil para nosotros. Sin embargo, estos programas ya funcionan a nivel inconsciente. Ahora vos te das cuenta que este es un programa que está bueno y que es útil. Pero te imagínate que sea un programa que te haga sufrir. O que no te lleve a vos a vivir la vida bien vivida. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces necesitamos aprender a ser conscientes de todo eso que está dentro de nosotros. Exacto. Porque la mayoría de las cosas pueden ser que están bien, pero hay algunas cosas que necesitamos ir a hacer algunas gestiones. ¿Mm? Bueno, como les dije, me puedo pasar hablando mucho de todas las cosas que vamos a aprender, pero que básicamente son estas capacidades. Ya lo van a ver en las filminas que les vamos a mandar. Y acá voy a explicar, porque estamos hablando, hasta ahora básicamente estuvimos hablando del coaching. Y voy a explicar qué es la PNL. ¿Mm? Entonces, la PNL, acá pongo este ejemplo del tren. Porque cuando estudiaba inteligencia artificial, yo les dije que había estudiado computación científica, estudiábamos a un hombre que arreglaba locomotoras en Estados Unidos. Este es un tren argentino o chino, no sé. Pero ahora es argentino. Entonces, este hombre que se la pasaba arreglando locomotoras, ¿ustedes saben lo que es abrir un motor de una locomotora? Ya uno sufre cuando tiene que llevar el auto al mecánico, porque no sabes qué parte. Y ese es un motor chiquitito, un motor de una locomotora, ¿sí? No sabes muy bien por dónde arrancar. Este hombre había desarmado tantos motores que había generado experiencia, era un experto. En inteligencia artificial estudiamos sistemas expertos. Entonces, ¿qué pasaba acá? Este hombre se iba a jubilar. Se la pasaba viajando a todos Estados Unidos porque le hacía ahorrar mucho dinero a las empresas porque él sabía dónde precisamente tenían que tocar el motor. Se equivocaba, pero muy pocas veces. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen que ir a pedir un consejo, ¿a quién le van a pedir consejo? ¿Al que sabe o al que no sabe? Sí, a veces le vamos a pedir consejo al que no sabe. No, es verdad, ¿no? Por ejemplo, ahora tenés un montón de cómo se pueden hacer las cosas en YouTube. Che, ¿cómo puedo hacer un pelleto al horno? ¿Cómo puedo hacer un vitel toné? Está todo. Pero sobre cómo puedo ser mejor persona, cada vez hay más videos. ¿Sí? No todos son serios, obviamente, como todas las cosas. Hay soluciones chantas para chantas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago?
¿no? Yo me acuerdo hace muchos años hice un viaje a la India, hace 25 años un viaje a la India porque quería respuestas, ¿viste? Entonces, la PNL se enfocó en eso. A ver, hay personas que saben comunicarse bien. Hay personas que saben tomar buenas decisiones. Hay personas que saben gestionar sus conflictos internos. Hay personas que logran lo que se proponen. ¿Sí? Hay personas que saben elegir de manera adecuada. Hay personas que saben hacerse felices y automotivarse. ¿Cómo hacer para poder traer esa sabiduría que tiene esa persona a un formato donde yo lo pueda compartir con otros? ¿Cómo puedo sacar esa receta? No es una receta cualquiera. La PNL se enfoca en buscar recetas de expertos. Por eso se le llama a los que hacemos programación neurolingüística cazadores de talentos. Para que, a ver, ¿cómo hace para estar siempre de buen humor? ¿O cómo hace para evitar los conflictos? Yo hago coaching en las empresas, y hay empresas que tienen un montón de empleados y nunca pagan una indemnización porque nunca despiden a nadie, saben cómo manejar cómo sacar lo mejor de las personas. Y hay personas que se la pasan con juicio tras juicio. Entonces, ¿cómo aprender esas habilidades? Bueno, la PNL se encarga de eso. Y no solamente te enseña a vos a mirar en el software de la otra persona y ver cómo hace la persona para ser tan exitoso en lo que hace. Cada uno es experto en algo. Bueno, ¿cómo ir a buscar eso, ese experto? Y cómo bajarlo a una forma donde los modelos tienen que tener una cualidad. Tienen que ser transmitidos, pueden ser aprendidos por otras personas. Y las personas que lo aprenden tienen que lograr resultados similares a la persona de la cual fue extraído ese modelo. Entonces, ¿qué hacemos en la programación neurolingüística? Bueno, tenemos modelos para entrenar esas capacidades de las que habíamos hablado. ¿Sí? Y no es algo que tienen que aprender de memoria, es algo que la practicamos durante las clases porque lo que tiene que pasar es por el cuerpo. Porque es la manera que cuando pasa por el sistema nervioso ya se fija. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, lo que hacemos en las clases, explicamos, esto, fíjense esta filmina. Por ahí tenemos un montón de recursos, pero no sabemos cómo usarlos. Entonces la PNL te ayuda a que reconozcas tus recursos y que los utilices cada vez de manera más apropiada. Y ahí se une, ¿sí?, el coaching con la programación neurolingüística. Todas esas herramientas, técnicas y modelos de la programación neurolingüística se ponen al servicio de esa estructura esencial que es el coaching. Sergio. Sí. Y te puedo preguntar, que lo habías mencionado y me quedó pendiente, en este caso, bien la diferencia, habías mencionado que es diferente el coaching ontológico del coaching con PNL. Bien. Eso bien. no lo sabía y es algo Bien, yo te voy es a... algo que me interesa porque en sí conocí la PNL y me fascina. Y hay mucho Bien. ruido. Bien, sí, los que... Ahí está, gracias por... Bien. Mira, yo no soy coach ontológico, ¿sí? Pero muchos de los que han estudiado programación neurolingüística, tengo varios amigos que lo son. Y en nuestras conversaciones yo saco esto a priori. El coach ontológico no es una escuela de modelado, ¿sí? Lo que tienen un modelo esencial
que es llegar a través de desafíos a lo que la persona comunica, llegar a lo ontológico, llegar a lo profundo, a lo onto, al ser. O sea, tienen una forma de desafiar lo que dicen a través del lenguaje. Pero bueno, ese es el modelo principal que tienen. Y después toman cosas de diferentes escuelas para darle una conformación a lo que ellos entienden que es un proceso de coaching. Por eso es muy difícil que una escuela de coaching ontológico sea igual a otra escuela de coaching ontológico. Cada uno le pone lo que entiende que más le conviene. Entonces, una de las cosas que veo que el coaching ontológico no entrena en todas las capacidades que te estuve mencionando. De hecho, no tiene, por ejemplo, una dimensión clara de lo que es lo consciente a de lo que es inconsciente. Cosa no menor, la forma de llegar al inconsciente es a través de las preguntas a la parte consciente de la persona, a través de estos desafíos que te estaban contando. En la programación neurolingüística hay formas de hablar directamente en el lenguaje de la mente inconsciente. Se sabe cómo habla la mente inconsciente. La mente inconsciente está relacionada con el hemisferio derecho, es una mente holística, ve todo en películas, por eso la forma de hablar es un lenguaje hipnótico. ¿Entendés? Entonces, la forma de hablar es una forma muy diferente a la que se le habla a la mente consciente. ¿Sí? El lenguaje hipnótico se usa mucho en política, en ventas. Es un lenguaje específicamente inespecífico, es un lenguaje seductor. Bueno, eso no está en el coaching ontológico. Había otra característica más que, por ejemplo, que la había hallado, ahora no me acuerdo. Toma cosas de la programación neurolingüística porque por eso dicen que es coaching ontológico con PNL. El coaching ya está en la esencia de la programación neurolingüística. El coaching, la programación neurolingüística, el creador dice, es la PNL en acción. El coaching es la PNL en acción. Entonces, como la programación neurolingüística se interesa para ver cómo el ser humano estructura su experiencia interna. Y en esa comprensión puede hacer intervenciones sobre eso que está comprendiendo. Por ejemplo, no es algo que sea una motivación concreta del coaching ontológico, o sea, entender cómo nosotros estructuramos nuestras experiencias internas no es patrimonio del coaching ontológico. Sí entender entre lo que decís y lo que querés decir que puede haber un abismo. Y para eso muchas veces usan un modelo de la programación neurolingüística, que es el metamodelo del lenguaje, como herramienta. Te voy respondiendo, o sea, toda esa dimensión de conocimiento, de aprender a sacar modelos, ellos no lo tienen. De conectarte con la mente inconsciente, no lo tienen. Esto de entrenar en todas estas capacidades, por lo menos hasta donde yo lo sé, no lo tienen. Si acá hay un coach, porque tenemos varios alumnos que son coach ontológicos, y me desdice, no hay problema, porque quizás él en su formación haya aprendido de acuerdo a lo que esa escuela le haya puesto en el medio. Nosotros aprendemos en el primer año todo lo que es programación neurolingüística, que es, vos te recibís en el primer año de practicante en programación neurolingüística. Y si haces el segundo año, te recibís de coach en programación neurolingüística. Y si haces 2 módulos aparte, te recibís de maestra practicante en programación neurolingüística. ¿Está claro? ¿Bien? Bueno, ya estamos llegando al final, ¿sí? Entonces, justamente acá volvemos a la filmina, donde yo otra vez me encuentro con el terapeuta. Ese no soy yo y ese tampoco es mi terapeuta. Lo puse como imagen
metafórica o descriptiva. Yo me decía a mí mismo, digo, me salía bastante caro ir a ese terapeuta en ese momento y sufría porque digo, bueno, che, ¿cómo hace este guacho que digo, en 2 minutos me da vuelta como una media? Digo, si yo pudiera aprender todas esas habilidades que tenés, digo, ya no tendría que al menos depender tanto de vos. No es porque, bueno, ellos ya se dan cuenta que por a mí me gusta mi independencia, mi libertad, y obviamente gastar poco dinero, ¿no? O menos. Entonces digo, justamente lo que aprendemos son estos modelos. Estos modelos nos van a dar, conocernos e intervenir sobre nosotros nos va a dar mucha libertad. Nos va a dar mayor autonomía. No va a resolver todos estos problemas, porque esto no es mágico. O sea, todos los libros te cuentan las historias de éxito, no te cuentan las historias de no éxito. Entonces, pero nos va a dar bastante autonomía. Es como decirle a un cirujano, che, operate a vos mismo. Digo, bueno, no, hay cosas que no vamos a necesitar de otro cirujano, ¿está claro? Sin embargo, nos va a ayudar a resolver muchas cuestiones de nuestra vida. Bueno, muy bien, ya estoy llegando acá al final, por eso digo que la PNL se centró en qué y cómo hacen aquellos que son exitosos en sus vidas. Por eso, acá en las filminas que le voy a mandar está explicado todo esto que acabo de explicar, todo lo que es la programación neurolingüística, y cómo la programación neurolingüística nos ayudó a sacar modelos para trabajar esas capacidades que estuve explicando hasta ahora. ¿Sí? Muy bien, voy a parar acá y ahora sí habilito la parte de preguntas. No sé cómo anduvimos con el tiempo. Bien. ¿Cuánto estuve? ¿Qué horas? Me excedí un poquito. Te entusiasmaste hoy. Me entusiasmé. Bueno, disculpen. Espero que les haya servido. Me fui como más de media hora. No sé. Está bien porque nos entusiasmaste a nosotros también. Sí, Sí, bueno, sí, me alegro, me alegro. A mí me apasiona esto y toda la gente con la que trabajamos, que acá está Sandra, está, bueno, está Matías, que también hoy la virtualidad o este tipo de forma presencial, porque yo digo que es una forma presencial la que estamos teniendo. Todos nos amamos lo que hacemos porque nos ha dado mucho resultado en nuestra vida. No, son cosas que podemos aplicarlas. ¿Sí? No es un curso informativo, por eso decimos no seamos unos burros cargados de libros. Bien, con respecto a la información del curso, voy a ser breve. Vamos a comenzar el martes 15. Ya hay unas 20 personas anotadas. Los cursos hasta 30 personas, hasta 30, porque vamos a salas virtuales, es decir, trabajamos un instructor con un máximo de 10 personas. Entonces, este programa nos permite dividirnos en salas y trabajar de manera virtual. Les mandamos videos. Tenemos todo grabado, lo hemos grabado en estos meses, le mandamos material escrito y le mandamos el audio. Estamos aprendiendo, digamos, esta forma virtual. Los videos son muy completos, tienen las filminas de todos los videos, tienen los videos en sí mismos, tienen el audio del video y tienen escrito. O sea, la programación neurolingüística trabaja con todos los canales, con lo que veo, con lo que escucho y con lo que siento. ¿Sí? Por eso usa toda la forma que tenemos de configurar experiencias. Entonces, si ustedes quieren recibir más información, escriben al WhatsApp, está escribiendo ahí Fernanda, y le mandamos todo lo que es el programa. ¿Sí? Le mandamos, lo que vamos ahora a empezar son 10 módulos, hasta mediados de diciembre, después retomamos en febrero. Vamos a dejar ese mes y medio aproximadamente para volver a recomenzar en febrero. Son 10 módulos. Cuando terminan 10 módulos, ustedes rinden una evaluación, ¿sí? Que tienen que pagar un derecho de examen. Los que quieran tener una certificación universitaria tienen que pagar un derecho de examen de la universidad, que hoy creo que son 2.000 pesos aproximadamente.
y tiene un certificado, además del certificado que le damos nosotros, tiene un certificado de la universidad. Donde hacen ellos, en realidad lo que certifican es que ustedes han complementado y han cumplido con el programa que está en depósito en la Secretaría de Extensión Universitaria. Perdón, ¿cuánto dura cada módulo? Cada módulo son 4 clases, con lo cual ustedes lo que tienen que pagar son 10 módulos, son 10 cuotas. ¿Sí? En el segundo cuatrimestre tienen una clase adicional por mes, donde practicamos y unimos todo lo que fueron aprendiendo, porque es mucho el material que van a ver. Pero lo van a ir aplicando desde el primer día, eso es lo interesante. Perdón, Sergio, además de los videos, dijiste había clases en vivo. Sí, Me perdí en eso. nos reunimos. Van a ser todos los días martes a partir del día 15, de 18 a 20:30, en un encuentro como este está acá. La diferencia es que vamos a ir a salas donde va a haber un instructor con X cantidad de personas, hasta 10. Y ahí vamos a... Ustedes tienen que haber visto el material. Por ahí, los primeros videos son videos de 1 hora y media. Pero bueno, no tienen que verlo todo junto. Ustedes van viendo, bueno, 15 minutos, media hora, van tomando nota. Y aparte tienen el manual. El manual es bastante técnico. Lo bueno es ver la explicación del video. Lo hacemos de esta manera porque lo que a nosotros nos interesa es la práctica. Perdón, yo no sé manejar el chat. Estoy viendo que la gente escribe. Yo intenté escribir, pero no me sale. No sé cómo se hace. Después probamos, Graciela. Después probamos. Bueno, porque quería preguntar algo ahí por chat, pero no importa. Pero preguntalo si quieres preguntarlo por ahí. No, está bien. Bueno. Vos dijiste que son 10 módulos, y si nosotros arrancamos en septiembre, vos de acá hasta enero, ¿son los 10 módulos? No. Se dividen en 2 partes. Sí, en realidad tendríamos que haber empezado en agosto para haber completado el primer cuatrimestre antes de la fiesta. Se dividen en cuatrimestres. Sí, y tampoco no va a coincidir el cuatrimestre con el fin de año, porque estamos con todo esto de la pandemia, nos fuimos atrasando casi un mes. O sea, el primer cuatrimestre lo vamos a estar completando en febrero, pero después ya seguimos con el segundo cuatrimestre, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ya en agosto ya estimo que estamos terminando esta primera formación. Recomendamos completar toda la formación porque si no que es un cuento contado a medias. ¿Sí? Entonces, sí se van a llevar cosas desde la primera clase. Pregunto, ¿los 10 módulos es todo online? Porque yo soy del Chaco. A mí me interesa hacer completo online. Sí, todo es online. Toda esta formación es online. Sí, Eugenia, ibas a preguntar algo. No se te escucha. No sé por qué, porque el micrófono lo tenés habilitado. Ahí sí. No, discúlpame, te quería consultar para entender también el practitioner, o sea, la primera parte son los 10 módulos. Después se hacen otros 10 módulos más hasta lo que sería el coaching. El coaching. Ya ahí te recibís de coach. Y después estos 2 módulos que en tiempo que estamos hablando, de 2 meses más o menos. Serían aproximadamente unos 3 meses más, te recibís ahí de máster. Un poco más, un poco menos. Como ahora lo estructuré así, porque a no toda la gente le interesa hacer la maestría en programación neurolingüística. Ahora, si vos te interesa hacer la maestría en programación, son 2 módulos o 3 más, donde ahí en esos módulos explicamos hipnosis, ¿sí? Lenguaje inespecífico, ahí son 2 meses aproximadamente. Y modelado. El modelado lleva aproximadamente 1 mes o un poquito más, y ahí te recibís de maestra practicante en programación neurolingüística. Bien, buenísimo, gracias. De nada. Bien. Bueno, no sé, cualquier otra consulta, duda. No,
No, te iba a preguntar que después de los primeros 10 módulos vos podés tener el título universitario después de esa... Sí, tenés esa constancia universitaria. Porque Va a a mí decir sí así la me... constancia, va a decir seminario final integrador, ¿sí?, de practicante en programación neurolingüística, ¿sí? Y, Perfecto. y yo te voy a dar otro título que está avalado por la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística, porque yo soy miembro del nodo Axis de la red, o sea, del núcleo central de los creadores, y te vamos a avalar, ¿sí?, te vamos a dar este título de practicante en programación neurolingüística, ¿sí? Por eso, al que nos interesa, digamos, el certificado universitario, Sí. es esa otra diferencia que vos dijiste, pero en realidad está evaluado en el examen final, interpreto. Sí, yo ya de alguna manera, todos los que se anotan a hacer practicación ya dan la evaluación con el certificado, porque ellos no lo cobramos nosotros, te cobran ellos un derecho de examen y te emiten el certificado. Está bueno tener el certificado porque tiene mucho más peso que una asociación. Entonces, Totalmente. está bueno tener. Entonces, bueno, nosotros... y tenés este certificado que es de la escuela que está avalado por la asociación, ¿sí?, la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística. ¿Está? Perfecto. Ustedes van con esos certificados, esto tiene validez. Yo he hecho cursos en Europa yendo con los certificados míos y no he tenido ningún problema, ¿sí? A nosotros nos interesa más que los papeles, que son importantes también en algún nivel, es que ustedes entiendan las herramientas de empoderamiento que ustedes van a tener y que las utilicen, que les sirvan. O sea, ¿de qué sirve tener algo que no la vas a aplicar? Se van a dar cuenta que va a mejorar muchas cosas de tu vida, porque vas a empezar a reconocer qué es lo importante, vas a empezar a comunicarte mejor, vas a empezar a preguntar de una manera diferente. Vas a empezar a hacer resignificaciones. Vas a aprender cómo darle a la mente algo a cambio. Bien. Bueno, muchas gracias. Una Gracias a vos. consultita yo, solamente. Sí, Roxana. Por ejemplo, con el tema de Tony Robbins, ¿qué tema de coaching usa él? ¿El americano? Bueno, Tony Robbins hace su propio modelo. En realidad, él se formó con los creadores de la programación neurolingüística. Pero básicamente después se armó su propia iglesia con todas las cosas que él le puso. Tony Robbins él trabaja a través de la motivación. Yo no soy Tony Robbins ni trabajo como Tony Robbins, ¿no? Me encanta escucharlo, comparto muchas frases de él, porque él se formó en programación neurolingüística, pero de hecho tuvo conflicto con los creadores de la programación neurolingüística, porque le dijeron, escuchame, lo que vos haces no es programación neurolingüística. Podés mencionar que estudiaste programación neurolingüística, pero no digas que estás haciendo programación neurolingüística. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Ahora, a mí me encanta. ¿Sí? Me encanta. Sí. Y bueno, Pasos de Gigante, El Poder Sin Límite, todos esos libros son muy motivacionales. ¿Sí? Hermoso, y te ponen muy pum para arriba. El tema después es que vos sepas automotivarte. Y que tengas que ir a la iglesia de Tony Robbins, ¿está claro? No, lo que pasa es que acá muchas escuelas de Chile, que las recibimos mucho acá en Mendoza, trabajan un poco con la base de Tony Robbins y bueno, y también hay una mezcla que bueno, uno para seguir algo intenta un poco interpretar todo esto. Bien, está ahí, bien, gracias por el sonido. Ustedes van a aprender el micrófono mucho, de Roxana chicos. me parece que hace mucho eco. Ustedes van a aprender un montón de herramientas y esta va a ser el principio, si bien ya van a tener muchísimo con lo que van a ver el primer año, es todo un camino después de esto, chicos. Se abre una comprensión y un entendimiento que vamos a poder explicar en términos de puntos y comas, cosas que antes no entendíamos. Entonces, esa es la riqueza de todo este curso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si quieren información, se comunican después con Fernanda. Con Fernanda. Gracias. ¿Sí? Y gracias. Bueno, un gusto haber compartido.